Yeshua, desciende, aviva el fuego que hay en mi interior. Tú escuchas nuestro clamor. Y eres el Cordero inmolado, el deseado, vino a reinar. Y la piedra se movió, resucitó. Al tercer día, Él se levantó. Cuando llega el hebreo hay sanidad. Cuando llega el hebreo hay liberación. Y el Espíritu de Dios está aquí. Llegó el hebreo, llegó el hebreo cuando llega. Y cuando llega el hebreo hay sanidad. Y cuando llega el hebreo hay liberación. Y el Espíritu de Dios está aquí. Llegó el hebreo, llegó el hebreo. Y se activará el fuego, se activará la unción, se activará el poder del Espíritu de Dios. Se activará el fuego, se activará la unción, se activará el poder del Espíritu. Se activará y se activará el fuego, se activará la unción y se activará el poder del Espíritu de Dios. Se activará el fuego, se activará la unción, se activará el poder del Espíritu de Dios. Aquí descenderá el fuego de Jehová, y como en el Pentecostés, como de fuego se hablarán. Aquí descenderá el fuego de Jehová, y como en el Pentecostés, como de fuego se hablarán. Aquí descenderá el fuego de Jehová, y como en el Pentecostés, como de fuego se hablarán. Se hablarán como de fuego, se hablarán como aquel día, como cayó ese fuego que repartió nuevas lenguas. Se hablarán, se hablarán. Cuando Él llega todo cambia, todo transforma, todo liberta. Es que yo conozco un Dios que cuando llega todo cambia. La enfermedad se va, la aflicción se va. Cuando Él ve al paralítico, le dice: toma tu lecho y anda, porque tú no eres llamado para estar en la tierra. Porque cuando llega todo cambia, cuando llega todo cambia, cuando llega, oh, yeah. Sea
activará el fuego, se activará la unción, se activará el poder del Espíritu de Dios, se activará el fuego en esta generación de altar, se activará el poder de Dios. Y hay un fuego que habita en ti, que este día, que esta noche se va a activar. Si tú lo crees, se activará. 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 Si tú lo crees, el milagro se activará. Si tú lo crees, se activará. Si tú lo crees, se activará. Se activará. Se activará. Si tú lo crees, se activará. Si tú lo crees, se activará. Se activará. Cuando llega el hebreo hay sanidad. Cuando llega el hebreo hay liberación. Y el Espíritu de Dios está en tu hogar, porque Él llegó y no se irá. Y cuando llega, todo cambia, todo transforma, todo liberta. Yo conozco al Dios que cuando Él se entrona en un lugar, simplemente tienes que tener un corazón dispuesto a recibir. Porque cuando estás conectado, solamente hueles y percibes el aroma del cielo. No es nuestro talento, no es nuestro don, es tu gracia. No somos nosotros, es tu misericordia. Bienvenidos a otra edición más de Clamor en la Noche, aquí llegando a su hogar a esta hora. Este programa se origina en los estudios de la cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico. Se transmite a través de satélite, a través de la cadena del Milagro, de lunes a viernes, de 12 a 1 de la mañana, hora de Puerto Rico. Y luego esto se retransmite de 9 a 10 de la noche por la cadena de Facebook, por Clamor, Radio Clamor y Jorge Rasky AD. Recuerden que estamos todavía luchando con el problema de el hackeo que nos hicieron en las páginas principales, que era Ministerio Clamor Radio Sync y Jorge Rasky, página oficial. Ahí perdimos un promedio de 70,000 personas que estaban pegadas a eso, hermano. Y sabemos que esto ocurrió en la Nochebuena del 2023 y ya se han cumplido 2 años. Bueno, se cumplió el 23, 24 también. Del 24, 2023, Navidad al 21 años, y ya entonces del 24 a hoy, cuando llega el 25, el 2025, pues llevamos ya año y medio, más o menos, año y medio bajo esta tortura. Le agradezco a todos los que o han llamado a Facebook o han escrito. Estuve hablando con una sierva de Dios que se comunicó con la gente de Facebook
Y es lo mismo que no lo entiendo. Cuando esa hermana se comunicó y habló delante de testigos conmigo, que lo que le dijeron que eso no era de preocuparse, que eso no era nada del otro mundo. Eso no era ningún escándalo. Estamos hablando de pornografía, de bestialismo, pornografía sexual, todas clases. Entonces es una podredumbre completo. Y claro, por lo menos estoy dándole este update. Esta persona, como muchos que han llamado, Facebook le ha dicho que esto no es dañino, pues esto es dañino. Y más en una página que rechazamos todas estas cosas, hermano, que no estamos de acuerdo con la pornografía, ni bestialismo, ni ninguna de estas enfermedades. Pero a esta hermana, la tengo de testigo, le contestaron esto, pero no solo a ella, a muchos le han contestado lo mismo, que esto no es dañino. Primero sabemos que viene de una célula de Vietnam y luego la otra está en Illinois. Ambos hackeadores están en esto desde Vietnam, en el sur de Asia, y acá en Estados Unidos, en Illinois, posiblemente más Chicago. Pero le agradezco a todos los que han escrito o han llamado a Facebook. Y no dejen de hacerlo, por favor. Eso es lo primero que le digo. Nosotros hemos tenido que cambiar todo lo nuestro a la que tenemos, que es Radio Clamor, que era de la emisora y que es nuestra. Y entonces la otra página que estamos usando es la de Jorge Rasky AD, Ministro de Asamblea de Dios. Le agradezco que sigan escribiendo, que sigan protestando. Nosotros hemos hecho todo lo posible y seguimos tratando de ver, porque hemos perdido toda conexión con esto, hemos perdido los pasos, todo ha desaparecido, pero yo sé que Dios tiene una salida a esto. Yo lo que esperaba, porque usted se ríe de mí, pero estaba esperando que Dios usara a Elton Musk para que compre Facebook y saque esta porquería de allí, mi hermano. Sinceramente, pero no lo entiendo, no lo comprendo. Cualquier cosa, en cualquier liga, eso es asquerosidad. Y sabemos que son mentes enfermas, hay que estar bien enfermo para eso. Y que detrás de esto viene un ataque espiritual, un ataque del mundo de las tinieblas. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas, hermano. Posiblemente el mensaje que vamos a hablar hoy, enfrentando al adversario, enfrentando al enemigo, que lo que sea puesto es, estamos enfrentando esto, hermano. Gracias a Dios, ustedes han seguido orando, nosotros orando y con el mazo dando, haciendo lo que podemos. Le pido que ustedes le den forward a los Facebook que estamos haciendo y que usted los ponga, se los mande a otro y le informe a todos los demás que estaban aquí que esto ha sido hackeado por hackeadores de Estados Unidos, de Illinois y también de Vietnam. Es una combinación de hackeadores enfermos, porque tienen que estar enfermos para esto. Bueno, pues quizás el mensaje de hoy me lo tengo que aplicar a mí, enfrentando tus adversarios, enfrentando tus enemigos. Y todo lo que los enemigos hacen y todas estas adversidades. Bueno, de eso vamos a tratar en el programa de hoy. Vamos a hablar del Salmo 37 y vamos a hablar también de la historia de David frente a Goliat de 1 Samuel capítulo 17. Así que eso es para el programa de hoy y si no lo terminamos hoy, seguimos en el siguiente programa. Así que le pedimos a ustedes que sigan escribiendo y que sigan orando. Y que sigan orando para que Dios nos supla. Esto quiero aprovechar al principio del programa para no olvidarme. Ore porque hemos comenzado la reorganización del Día del Clamor. Pero también estamos reorganizando el ministerio y estamos bregando con poner al día todas las cosas que tenemos que arreglar aquí. Entre una necesitamos oficina, necesitamos preparar un buen estudio para grabar los Facebook, aunque sea. Bueno, pero todo esto cuesta dinero, hermano. Tenemos que orar.
tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. También, después de septiembre, continuaremos nuestros los viajes misioneros, evangelísticos. Estoy orando por ahora. Puede ser que antes de Clamor o después de Clamor vaya a San Francisco. Tuve una invitación allá hace un año y eso se quedó en el aire. Y quiero decirle a todos los pastores que quieran invitarme a predicar, hermano, yo no tengo oficina, yo no tengo quien atienda nada de eso. Yo necesito que usted, si quiere, me pueda escribir en ese mismo sobre que recibe o en el suyo. Si no está en nuestro mailing, en nuestro listado, nos lo escribe y nos lo dice. Si hay que corregir la dirección, también díganos. Puede escribirme a Jorge Rasky, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Jorge Rasky, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Agradezco que usted pues haga todo lo que pueda y si me va a invitar para su iglesia, pues me lo mande por escrito, me da su teléfono, entonces yo puedo tener eso. Pero aparte de eso, recuérdense, nosotros perdimos las oficinas, todo lo que teníamos, todo, la emisora, todo eso ya no está en nuestras manos, hermano. Y estamos orando para que esa situación pues tiene otras complicaciones. Queremos que ustedes oren y en la reconstrucción del ministerio y que oren para que este día de clamor sea de mucha bendición, hermano. Siempre cuando llega este tiempo el diablo se revuelca, hermano, y escoge al instrumento más débil, al que encuentre en el camino, quien sea, para hacernos la vida imposible, para cargar a uno de preocupaciones. En este tiempo de verano, camino a clamor, pues la gente se va de vacaciones y gasta su dinero, igual que en Navidades. Son las iglesias y las organizaciones de fines lucrativos que hacen trabajo especial, que dependen de la aportación de las personas, pues todo baja. Así que le agradecemos sus oraciones, le pedimos que ore para que Dios supla todas estas necesidades. Tengo una petición personal que es la de arreglar mi apartamento, y no sé si Piro me está viendo o es que me ve Piro. Piro es un hermano que vive en la isla, que fue el que arregló nuestra oficina primera, el que hizo todas esas cosas de Jason Borges. Entonces tengo un cuarto en casa y no hemos podido, me dieron el teléfono ya 3 veces Piro, hablé con él, se desapareció. Pero si Piro me está escuchando, escríbeme. En estos días voy a estar buscando a ver si encuentro el teléfono, pero pido que oren por esto. Es una cosa acá que me interesa arreglar el cuarto Isaac y eso es una cosa personal, pero para las cosas pequeñas necesitamos también la oración, hermano. Y sobre todo, recuerden que el clamor es el 1 de septiembre desde las 10 de la mañana. Hemos hecho cambios que creemos que son para lo mejor. Y siempre para este tiempo, hermano, cuando se acerca el clamor, no solamente el asunto económico, es el asunto espiritual, más todavía. Se levantan personas, instrumentos, gente descuidada, gente que se dejan usar del diablo, suceden situaciones, cosas inesperadas que afectan todo. Pero es porque la importancia de la actividad, pues dice la Biblia en Apocalipsis 12:12, Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido sobre los habitantes de la tierra y del mar con grande ira. Ore por todos los que estamos trabajando en esto. Ore por mí, perdone que ponga el burro adelante, como dicen por ahí. Ore por familia y por mí. Ahora viene la escuela. Ore especialmente por los niños. Isaac, joven, va para la escuela los últimos 2 años que le quedan. Ore para que Dios lo guarde, Dios lo prepare. Y ore por nosotros, la familia, que Dios nos ayude y que podamos vencer en todas las cosas que se nos presentan, hermano. Ore por mi hija Kimi, que está al frente de la coordinación del clamor, y todo el equipo que está trabajando, hermano. Le pido que nos ayuden con la oración. Las ofrendas son voluntarias, son esenciales en un ministerio de fe.
pero ore para que podamos poner todas las cosas en orden. Yo le he explicado más de una vez a ustedes, para los nuevos que llegan, que después de María, o antes de María, después de George, esto comenzó un ataque feroz contra el ministerio, hermano. Yo recuerdo todo esto cuando comenzó. Después de George, empezó el ataque al edificio, a las oficinas, y luego de eso, hermano, durante estos años, después de María, de la pandemia, las oficinas nuestras, nosotros las perdimos, hermano. Todo eso hubo que entregarlo por las deudas que no se pudieron pagar, porque hubieron errores que los que estaban bregando no lo hicieron bien. A mí me tocó enfrentar todo esto. Pero el daño más grande fue gente usada del diablo, hermano, que se metió y saquearon 4 veces la oficina. Destruyeron equipos, destruyeron computadoras, destruyeron cosas que habían, que destruyeron documentos, hicieron todo lo posible, hermano. Todo lo posible y todo lo indecible, hermano. Todo eso fue terrible, hermano. Yo un día me paré a cruzar la calle y uno llora, porque uno ve lo que... Yo me recuerdo la gente de Ezequiel, Rosario, de Naguabo, toda la gente que ayudó a construir ese edificio. Estábamos ya también en planes de hacer un complejo evangelístico para tener una escuela para pastores, para que renovaran sus estudios de la Biblia, de cómo bregar con las congregaciones. Íbamos a hacer, eso quedaba por ahí por la 30, teníamos 6 cuerdas y media, y se iba a construir allí también un estudio de televisión y de la radio, y todo el ministerio se iba a dirigir desde allí. Todo eso fue una batalla, hermano, una batalla que por hoy que estoy hablando de enfrentando a tu enemigo, enfrentando a tu adversario, pues me estoy recordando de esto. Nuestra oficina en Bayamón fue saqueada 4 veces, hermano. Las asquerosidades que hicieron, los que se metieron, demostraron el odio demoníaco que el diablo le tiene a este ministerio. Por eso sí le estoy pidiendo que nos ayude económicamente. Pero hermano, eso no es lo importante. Eso sí sale de su corazón, si Dios se lo pone. Lo más, porque nuestras almas no son carnales, sino poderosas en Dios. Este es el único medio que tengo para llegar a ustedes. Necesitamos que ustedes oren. Estamos bajo fuego, hermano. Necesitamos que Dios abra puertas. Necesitamos que Dios derribe fortalezas. Que Dios destruye fortalezas y maquinaciones del diablo contra todos nosotros aquí, hermano. Que rodee mi familia y que Dios obre y nos cuida a todos. Cuida a mi hija que está allá en Orlando, que Dios la ayude, la guarde, la bendiga. Que Dios bendiga a Kimi y su esposo, el ministerio que tienen y que han venido para unirse a mí a reconstruir el día de clamor. Y yo estoy aquí en el otro lado también reconstruyendo el ministerio. Por eso le pido su oración. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz puede mucho, hermano. La ofrenda es importante, pero no es lo más importante. Dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Y hermano, le quiero decir que hay cosas que solamente Dios puede resolver. Dice, nuestras almas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas y traer cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay fortalezas del enemigo. Momentos que el enemigo agrupa sus fuerzas y tenemos que tener paciencia y tenemos que de esto es lo que vamos a hablar, pero necesitamos su oración. Necesitamos que Dios también de sus riquezas en gloria nos supla, poder reorganizar todo esto, poner todo al día y que podamos, hermano, la devastación que fue grande, hermano. Yo a veces lloro cómo destruyeron documentos, cómo perdimos todo, hermano. Como si hubiera venido un terremoto, fue algo terrible. Después se perdieron todas las propiedades, pero lo que había dentro de esos edificios, partieron, hicieron, deshacieron cosas tremendas, hermano. Pero aquí estamos de pie, recogiendo los pedazos, tratando de hacer lo mejor que podamos delante de todo esto. Necesitamos, y con todo eso hemos triunfado. Hemos visto en estos últimos años milagros, sanidades, miles de almas venir a los pies de Cristo en Nicaragua, en Venezuela, en República Dominicana, donde quiera que hemos ido, hemos visto la gloria de Dios y seguimos orando.
orando por todos estos países, pidiendo que Dios nos permita volver de nuevo. Ahora por el verano y las lluvias que hay, hemos suspendido todas las actividades en Venezuela y en América Central y en el Caribe. Lo único que hemos dado espacio es para si fuera necesario ir a California, pero de todo eso estamos trabajando y dedicados totalmente a organizar todo esto. Su oración es determinante, es indispensable. Ore por todos nosotros, ore por esto, ore para que Dios provea, que podamos arreglar todo, poner todas las cosas en orden, que Dios pueda hacer milagros grandes y provisión milagros. Ahora mismo los recursos que tenemos están limitados, hermano. En el próximo mes y antes del clamor, no esperar el día del clamor, necesitamos un milagro de subsidio económico. Oración del justo, obrando eficazmente, dice Santiago 5:16, puede mucho. Ore a Dios. Si usted no pueda colaborar económicamente, su oración es importante e indispensable. Si desea enviar una ofrenda, por el tamaño que sea, Dios la ponga en su corazón, envíele en cheque o giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. O puede enviarla a través de ATH Móvil, buscando la sección de negocios, busca Clamor a Dios y ahí deposita esa ofrenda. También puede hacerla a través de tenemos una cuenta que no estábamos usando, que es la Ministerio Clamor a Dios Inc., cuenta 140-012524. ¿Sí? Cuenta 140-012524. Ahí puede enviar, poner lo que usted desee. Pero sobre todo la oración eficaz del justo. Obrando eficazmente puede mucho. Lo digo en todo mi corazón, hermano. We need your prayers. Necesitamos sus oraciones. Oramos por usted, ore por nosotros. Y que este día 1 de septiembre sea un día glorioso, sea un día de sanidad del alma, del cuerpo, de la mente, económicamente. Que Dios obre en la vida del pueblo y que el pueblo descienda con esta convocatoria del cielo, hermano. Una convocatoria que viene de parte de Dios, que se mueva la iglesia de Jesucristo en todo Puerto Rico. Que así como la gente baja por un concierto de un artista, a veces una persona que ni tiene a Dios, pero o bajan para los mítines políticos, bajan para cosas efímeras, entretenimiento, pues tenemos un compromiso. Vienen días peligrosos. Este es principio, lo que estamos viendo es principio de dolores, hermano. Esto no es el comienzo. Vienen momentos históricos, climáticos, que tenemos que enfrentar aquí en Puerto Rico. Y por eso vamos al gran clamor, 1 de septiembre, frente al Capitolio, desde las 10 de la mañana vamos a clamar a Dios. Y el programa está para terminar como a las 2, pero hemos dejado una hora adicionalmente en los contratos que estamos haciendo para que, si fuera necesario, extenderlo esa hora, porque la bendición de Dios se ha manifestado, Dios lo haga, ¿no? Y lo más largo que sabemos sería, si hubiera una manifestación grande, que eso sería glorioso, pues lo más tarde que pusimos salimos será a las 3, pero el programa está hecho para terminar a las 2. Pero se ha dejado una hora adicional para, si hay que seguir, extenderla para el movimiento del Espíritu Santo, que eso sería ya una intervención, que es lo que estamos pidiendo a Dios, que Dios intervenga milagrosamente y que Dios haga sentir su presencia a través de toda esta actividad del 1 de septiembre frente al Capitolio. Así que espero que verle allí, haga sus preparativos temprano con los autobuses, prepare su pueblo, haga los preparativos, hermanos, como esto cuando comenzó hace 50 años atrás. El pueblo se vaciaba allí. Ahora, los miércoles, mi hija y yo y un grupo pequeño, porque no es cuestión de multitud, estamos en el Capitolio de 5:30 a 6 por ahí, media hora que estamos, 40 minutos, estamos orando allí y poniendo pies tocando todo lo que pisara la planta de nuestros pies, creyendo una gran actividad para el 1 de septiembre frente al Capitolio.
que la gloria de Dios pues se manifieste y que Dios bendiga a todos los que están sintonizando este programa. Y tenemos que ver bien claro que siempre en la vida espiritual hay momentos difíciles. Como le he señalado repitiendo escrituras distintas, la Biblia dice que Pedro, en 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor cual león rugiente buscando a quien devorar. Y hemos hablado en los pasados programas que tuvimos, los pasados programas que hemos tenido, de la importancia de la lucha espiritual, de la oración, la fe por metido en la palabra, las promesas de Dios. Porque esto es una lucha espiritual, hermano. Y esta lucha espiritual se transfiere a lo material y afecta mentalmente, físicamente, espiritualmente. Es una lucha que tenemos que luchar con las armas que no son carnales, sino poderosas en Dios. Entonces estaba yo pensando que estaba en este programa y me vino a la mente David cuando el pueblo de Israel se encontró en esta circunstancia que vemos claramente, se encontró que los filisteos buscaron un campeón. Un gigante se llamaba Goliat. Y entonces nosotros leemos aquí en el capítulo 17 de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1 adelante, pero quiero también que llevamos en conexión al Salmo 37. Así que voy a leer brevemente esto para entonces vamos a ver aquí el problema, el gigante, la dificultad, la adversidad, las circunstancias que se han levantado. Y dice en el capítulo 17, vamos a hablar de lo que sucedió al pueblo de Israel. Saúl era el rey, David era un pastor de ovejas, pero era un instrumento de Dios. Y cómo se enfrentó a su gigante, se enfrentó a su adversidad, a su adversario. Cómo enfrentar a los adversarios. Tenemos gente que el diablo los usa, hermano. Hay gente que en el hogar el diablo los usa. Maridos, esposas, hijos, familiares, amistades, vecinos. Entonces, hay todo que le da lugar al diablo, el diablo lo usa. Entonces, en este lugar, los filisteos vinieron reforzados. Y miren lo que dice en el capítulo 17, de Primera de Samuel. Solamente voy a leer unos versos porque quiero entrar también en el Salmo, combinarlo con el Salmo 37. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Esta palabra, hermano. Satanás. Capítulo 17, verso 1 en adelante, de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 1, capítulo 17, verso 1 en adelante. Voy a leer algo de aquí y luego voy a estar combinando las dos cosas al Salmo 37, que es también parte del mensaje de hoy. Pero quería leer estas palabras primero de Primera de Samuel, capítulo 17, verso 1 en adelante. Y los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Enemigo, hermano, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Jesús dijo, sea astuto como la serpiente, manso como la paloma. El diablo es diablo porque es malo, pero es organizado. Usted lee el libro de Efesios, y usted ve, dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas, más espiritual. Él tiene un ejército organizado. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efadamín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Estamos en una guerra espiritual, hermano. Ahora seguimos, verso 3. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, y Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Miren qué escenario tremendo. Salió entonces del campamento del filisteo un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat,
Y escuche bien esto, dice bien claro, y tenía altura de 6 codos y un palmo. Bueno, yo por lo menos creo que cada codo era como 3 pies, algo así. Quiere decir que este tipo medía un montón, era alto. Medía un montón el tipo. Era un gigante, era el diablo, el cuco se viste feo para que usted le coja miedo. Y dice que tenía Goliat la altura de 6 codos. Bueno, yo no me recuerdo si 6 codos son 3 o 2, pero si fueran 2, quiere decir, por cada codo, quiere decir que este tipo medía 12 pies y un palmo, un poquito más de 12 pies. Sobre sus piernas, esos 6, traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Bien preparado viene el enemigo, hermano. Por eso la Biblia dice bien claro, para que Satanás no gane ventaja alguna de nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. 2 Corintios 2:11. Mire cómo viene preparado, hermano. Nosotros tenemos que prepararnos con la palabra, tenemos que prepararnos con oración. Estamos aquí ahora. Mira lo que dice el verso 7. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. Y iba su escudero delante de él. Así que el demonio el gigante tenía ayudante. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, verso 8, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Ahora vamos al verso 9. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis a nosotros. Entonces el verso 10, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Escuche bien claro. ¿Quién está dispuesto a ponerse de parte en esta guerra espiritual que tenemos? De parte de la Biblia, de parte de Dios, de parte de nuestros hijos, de parte del Señor, en destruir y en vencer las malicias, las tretas del diablo contra nuestros hijos, las leyes injustas, las mentiras que salen cibernéticos por las plataformas, las mentiras y la podredumbre de toda esa cuestión que están metiendo en el sistema de la ideología de género. Todo eso son las fuerzas del enemigo tratando de destruirnos. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Pero mire entonces, sí que tenemos que entender, hermanos, que esto es una guerra espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, gobernadores de las tinieblas, hermano. No es contra tu esposo, no es contra tu esposa, no es contra tus hijos, no es contra tu padre, no es contra tu madre, no es contra el vecino, no es contra aquel loco que está por allá. Hermano, detrás de todos estos enemigos que vemos en la radio, que vemos en televisión, que blasfeman contra los siervos de Dios, todo esto que vemos es la lucha, detrás de eso está el enemigo. Pero mire lo que ya dio esto. Oyendo Saúl, ahora Saúl era el rey, y todo Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron. Este es el problema, hermano. Vamos a leerlo de nuevo, verso 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron, no miedo, gran miedo. Se turbó. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, seré contigo. Josué 1:9. Dios le dice a Josué que va a enfrentarse a la conquista y a dirigir el pueblo de Israel. Pero mire, aquí pasaron dos cosas. Se turbaron y tuvieron gran miedo. Esto es lo primero que yo quiero decirle a ustedes en el día de hoy. Cuando estamos hablando de enfrentarnos a un enemigo, lo primero que hay que evitar es no turbarse. No dejar que el diablo lo turbe a uno, no confundirse, ni dejar que el miedo se apodere de uno. Enfrentemos al gigante, calmados,
Por eso la palabra en 1 de Pedro, sed sobrios. Sed sobrios. En otra dice, sed templados. Y aquí el salmista, habiendo aprendido de sus batallas, el salmista David dice en el Salmo 37, verso 1, dice bien, no te impacientes a causa de los malignos. Vamos a estar interactuando con este y el otro, pero ahora estamos. Esto es lo que David escribe. Recuérdase que parece que él aprendió al enfrentarse y ese reto que hizo el gigante Goliat, y que el rey de Israel, el comandante en jefe de los ejércitos de Israel, se turbó y tuvieron miedo sus tropas, hermano. Ese es el primer daño del diablo, meternos miedo, hacerse ver más poderoso que el Dios nuestro que tenemos. ¿Qué dice aquí? David escribe, y muy probablemente relacionado con esta experiencia, en el Salmo 37, verso 1, no te impacientes, no te turbes. Eso es la palabra. No te turbes, no te impacientes a causa de los malignos. Está bien claro. Uno se turba. Pero luego dice, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, ni te sientas inferior a ellos, ni quieras nada, porque aunque ellos tengan esa fortaleza y esa apariencia que te aterroriza e intimida, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque Dios es más grande que ellos. Porque como hierba serán pronto cortados, verso 2 del Salmo 37, porque como hierba verde serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Y esto es lo que Dios nos dice. Esa es la parte en enfrentarte con tu adversario espiritualmente hablando, a ese amenazante Goliat, a ese personaje poseído, esa mujer como Dalila o lo que fuera, o Herodías, lo que fuera, se enfrentaba. Dice, enfrentarse, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se caerán. En otras palabras, deja que Dios haga lo que Él puede hacer. Esto es lo que quiere decir. No te turbes, no te confundas, no seas impaciente, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Dios va a hacer lo imposible, hermano. Lo que tú no puedes hacer, no te impacientes, no te turbes, ni sientas envidia porque se ven como más poderosos. No, tu Dios es más grande que él y que ella y que todo lo que se está oponiendo en tu camino y todo lo que el diablo está haciendo y todos los problemas que pueden aparecer y todas las necesidades. No te turbes. Pronto, como hierba, serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Y miren lo que dice en el verso 3, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Entonces dice, esto es lo primero que tenemos que hacer. David se ha encontrado y Saúl ahora actuó como un flojo, una persona incrédula, no un verdadero hijo de Dios. Y dice que tuvo temor y todos sus generales, todos sus soldados, todos se turbaron. Pero el pueblo de Dios no puede dejarse turbar. Empezamos conscientes que hay que hacer paciencia. No te sientas inferior a ellos porque de eso es que viene la envidia. No, tu Dios es más grande que el de ellos. Y después confiesa en Jehová, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y las apacentarás de la verdad. Y en el verso 4 del Salmo 37 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lo que tú no puedas hacer, Él lo hará. David está viendo, Saúl está muerto del miedo, las tropas están paralizadas. Y mire lo que dice David aquí, recordando eso, porque este es el Salmo escrito por David, y dice, verso 4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Verso 5, encomienda a Jehová tu camino. Eso primero, no te impacientes. Pon el problema en manos del Señor. Encomienda a Jehová tu camino. Ponle el temor, ponle el gigante. Eso fue lo que hizo David. Pero Saúl no. Saúl se turbó por completo. Esa turbación, el problema es que tú te infundes ese miedo a los demás y esa desconfianza. Y por eso dice aquí mismo, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El problema está en sus manos. Y verso 5 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Verso 6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía.
Verso 7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Es decir, esto fue el problema de Saúl y sus tropas, pero David llegó con este espíritu. Esto que él aprendió. Encomendó a Jehová su confrontamiento con Goliat. Encomendó a Jehová su camino, su confrontamiento, su problema, su amenaza, y confió en el Dios. Y al confiar en él, él tuvo que reconocer que el que iba a derrotar a través de él hizo lo grande. Somos instrumentos de Dios y a través de nosotros vemos la gloria de Dios. Encomendó a Jehová su camino y confió en él y Dios obró. Ahora, vamos a ir acá a lo que estaba pasando. Ahora volvemos aquí a 1 Samuel, capítulo 17, cogiendo de donde lo dejamos, versículo 11. Capítulo 17, verso 11. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Entonces, aquí entra David, el que acabamos de leer sus salmos. Entonces, años después, él está dando la experiencia, el entrenamiento, él está dando las direcciones de cómo enfrentar al enemigo. Y mire lo que dice en el verso 12, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judea, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía ocho hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Vamos al verso 13 ahora. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Así que los hermanos de David estaban allí. Escúchelo bien claro. Los hermanos de David estaban allí. Y los hombres, dice, vuelvo y leo el verso 13. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y en el verso 14 dice, y David era el menor. No subestime. Cuando tú estás con Dios, el tamaño no cuenta. Cuando tú estás con Dios, no cuenta toda la experiencia que tenga el enemigo. Dice, David era el menor. Y siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Es decir, que los 3 hermanos de David estaban con Saúl. Estaban muertos del miedo también. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre. Es decir, que cuando se fue a la guerra, David se fue con ellos. Pero volvió a ocupar su trabajo y había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Verso 16. Ahora venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Sí, el diablo no descansa, hermano. Tienes que prepárate. Por eso dice, el consejo de David a todos nosotros ante el enemigo está en el verso 1 del capítulo del Salmo 37, verso 1 del Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos. No te turbes, no te confundas. Oye bien, ¿sabes? Entonces dijo esto. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. El diablo no descansa, hermano. ¿Usted cree que descansa? No se descuide, hermano. Por eso tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Escuche bien claro. Pues venía aquel filisteo por la mañana, verso 16, y por la tarde. Y así lo hizo durante 40 días. 40 días, hermano. A veces uno quiere que el problema termine rápido, pero las batallas tienen su duración. Y venía aquel, pues, filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. 40 días, hermano, la batalla. Hay batallas que duran años. Hay luchas que duran años. Pero permanece, no te impacientes a causa de los malignos. Y dijo Isaías a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. O sea, manda Isaí, el padre. Sus hermanos están allá atemorizados y turbados. Y manda el más pequeño, el menor, con comida para sus hermanos. Y en el verso 18 dice, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira a tus hermanos y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Entonces se preocupa el padre por los demás hijos.
Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elfa, peleando contra los filisteos. Verso 19. Entonces se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí su padre le había mandado. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y le daba el grito de combate. Escuche bien, vamos a ver, ya David está en el campamento allí. Y se juntaron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército, enfrentando al enemigo. Y David está viendo todo esto. Dios está viendo todo lo que está pasando en tu hogar. Dios está viendo todo lo que está pasando en tu cuerpo. Dios está viendo todo lo que ha pasado en tu vida, todo lo que está pasando por tu mente, todo lo que está pasando en tus recursos económicos, todo lo que está pasando en tu cuerpo en cuanto a enfermedad. Dios lo está viendo todo. Y entonces David dejó su carga, verso 22. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Verso 20, mientras él hablaba con ellos, aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llama Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Verso 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran miedo. Esto es la obra del enemigo. Te hace ver que es indestructible tu enemigo, que es incansable el milagro que necesitas, que no es posible que resuelvas y venzas en esta situación que estás viviendo. Y te hace ver todo esto. ¿Y qué fue el resultado? Que toda esta gente con todo su armamento, todos los soldados, huían de la presencia de este gigante y tenían gran temor. Y cada uno de los hijos de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Y él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciera el rey enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué hará al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Dice bien, dice: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? Y el hombre de Dios está apareciendo en la escena. Y tengo que terminar con esto para seguirlo en el próximo programa. Y oyendo hablar Eliab, tu hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira. En vez de estar contento, cuando la gente te ve que tú te enfrentas al problema, en vez de estar contento, mira lo que pasa. Se encendió su hermano en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y de quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia. Y su propio hermano, pues no es nada nuevo. Este hermano va a ayudarlos. Y no es nada bueno que la gente que tú más amas se levante contra ti si están descuidados y el diablo los use. Por eso dice: no te impacientes a causa de los malignos. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Y para ver la batalla venir, David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de buena manera, y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Y fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaya el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Oh, gloria a Dios. Esto lo dejamos en el verso 32. Y vamos a seguir con el Salmo 37 y este capítulo 1 de Samuel en el próximo programa. Pero tú tienes tu Goliat allí. Enfréntate con la palabra, enfréntate con el ayuno, enfréntate con la oración y sepas que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oh, en el nombre de Jesús, Señor, sana, libera, suple, haz milagros, destruye esos gigantes que parecen indestructibles y dale valor y dale ánimo a tu pueblo. Y que este día de clamor, Señor, derribemos al filisteo que quiere destruir nuestra juventud, nuestros niños, que quiere llevar esta isla por el camino de la destrucción. Porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Enfrentando al enemigo,
Seguiremos en el próximo programa. Que Dios le bendiga grandemente. Se activará, si tú lo crees, se activará, se activará, se activará, si tú lo crees, se activará, si tú lo crees, se activará, se activará. Cuando llega el hebreo hay sanidad. Cuando llega el hebreo hay liberación. Y el Espíritu de Dios está en tu hogar. Porque Él llegó y no se irá. Y cuando llega, todo cambia, todo transforma, todo liberta. Yo conozco al Dios que cuando Él se entrona en un lugar, simplemente tienes que tener un corazón dispuesto a recibir. Porque cuando estás conectado, solamente hueles y percibes el aroma del cielo. Oh, no es nuestro talento, no es nuestro don, es tu gracia. No somos nosotros, es tu misericordia.